Bienvenidos a este programa con Claudia López, ex candidata presidencial, quien estuvo pues a lo largo de la campaña muy presente, y yo creo que su voz fue una voz que la gente identificó como una voz de centroizquierda. Ella ha estado callada en los últimos momentos. Debo decir que fue una de las candidatas que inmediatamente ganó Abelardo de la Espriella, porque evidentemente ganó, así fuera por 248,000 votos. Fue la primera en decir: acepto este triunfo es evidente, Abelardo de la Espriella es el presidente. Todo para decir que hubo pues una oposición liderada por Petro y por el propio Cepeda, que decidió no reconocer el triunfo del presidente Abelardo de la Espriella, en una equivocación, digámoslo así, pues porque yo creo que si hay algo que tiene que tener la oposición, que dice que es democrática, es precisamente reconocer los hitos democráticos como una elección. Pero en fin, es la primera vez que Claudia López sale de su silencio luego de que terminó la contienda electoral. Y yo la llamé porque quería oír su voz sobre lo que está sucediendo hoy. Y es que evidentemente pues al presidente Abelardo de la Espriella le ha tocado comenzar a gobernar en medio de una prueba muy dura, que es este terremoto que nos sacudió, uno de los desastres más grandes que hemos vivido en los últimos años en Colombia. Nos deja con una cantidad de problemas impresionantes, sobre todo en dos ciudades muy grandes, Pereira y Cali, pero también en lugares apartados como Buenaventura, además del Chocó, pero Buenaventura es una zona que quedó muy destruida. Y claro, en medio de esto, pues es evidente que el gobierno ha hecho pues sus cambios y ha empezado a mostrar cómo es el talante de este gobierno, sobre todo en materia de política internacional, comenzando porque le permitió a los Estados Unidos hacer operaciones conjuntas en territorio colombiano, una cosa inédita que no pasaba antes y que nunca ha pasado. Pero solamente comenzando por ahí, terminando pues con la aceptación de la soberanía sobre un territorio que se reconoce como un enclave sirio, que son los Altos de Golán, el reconocimiento, según Abelardo, de Israel en esa soberanía de esos montes, que es una zona en disputa, porque repito, es una enclave sirio, debido a que Israel lo tomó en la guerra de 1967. En fin, bienvenida, Claudia. No vamos a exponer más todos los cambios que ha hecho Abelardo de la Espriella, pero sí vale la pena mencionar algunos solo para comenzar esta entrevista. Bienvenida aquí, A Fondo. Querida María Jimena, mil gracias, y a toda la gente que nos escucha aquí en A Fondo, mil gracias por estar. Yo, pues, María Jimena lleva mucho tiempo persiguiéndome, yo diciéndole que es cierto, creo que hay que tener un poquito de prudencia, uno tiene que primero aceptar el resultado. Yo soy una demócrata, sí, por un margen muy estrecho. Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia, y me parece que desconocer y crear una narrativa sobre un fraude que nadie ha tenido una sola prueba, pues no es democrático. Segundo, yo pienso de Abelardo y de su proyecto político todo lo que dije en esta mesa y me sostengo. Creo que es un peligro para la democracia de Colombia, creo que es un proyecto sectario, hegemónico, antiderechos, homofóbico y contra la mayoría de la gente de Colombia. Esa guerra cultural es contra todos nosotros. Es contra todo el que no sea de derecha, trompista, pro-israelí, Netanyahu, contra el que crea en el pluralismo democrático. Es francamente un proyecto muy antidemocrático. Eso es. Y tenemos que aceptar que eso nos va a gobernar, desafortunadamente, y que tenemos que prepararnos para defender la democracia, los valores y lo que somos. Colombia es el país más biodiverso del mundo, no solamente en su naturaleza, sino en su gente. Que en la posesión de Abelardo no haya habido mujeres, afros, indígenas, trabajadores, colombianos, solo poder. Bueno, eso es lo que es, un proyecto de poder de derecha. Pero también empezó, y en eso creo que todos, incluyéndome, tenemos una enorme solidaridad con una tragedia muy difícil. Y yo de eso sí que les puedo hablar, porque me pasó una cosa bastante parecida. Enfrentar una pandemia muy difícil, un riesgo de muerte masiva,
aquí pues un terremoto brutal que ha afectado a más de 400 municipios, no solo Pereira y Buenaventura, y Chocó y Cali, a más de 400 municipios de Colombia, que de esos 400 municipios de Colombia, por lo menos el 20% tiene una afectación realmente muy grande en sus zonas rurales, además. Entonces, lo tercero es que aquí todos, ante todos, somos colombianos. Ante todos hemos salido sin miramiento alguno a ayudar, a ponernos a disposición, a que todo el mundo pueda hacer la mejor tarea. El gobierno, la sociedad civil, las autoridades locales, las organizaciones comunitarias. Entonces, hay un nuevo gobierno que ganó, punto final. Es un gobierno para los que creemos en el pluralismo democrático, en representar a Colombia en toda su diversidad, su gente, su visión progresista, incluyente en una sociedad tan desigual como la colombiana, pues un gobierno totalmente contrario a eso. Pero es un gobierno que está a cargo de liderar una tragedia y al que hay que ayudarle a que le vaya bien en eso. Entonces yo creo que son tres perspectivas distintas, pero sí creo que en lo transcurrido, pues el gobierno ha mostrado el talante. Yo tal vez lo primero que diría es todo lo que nos advirtió en campaña que iba a ser. Un gobierno guerrerista, un gobierno contra la gente, un gobierno autoritario, un gobierno con una política internacional totalmente contraria a la que ha tenido Colombia en su historia, un gobierno contra la mayoría de los colombianos en su visión de inclusión, de justicia social, lo ha demostrado. Es decir, yo lo primero que diría es los que creían que no, eso es un tema de campaña, pero cuando llegue al gobierno se va a moderar, no. No, las señales que ha dado el gobierno es cero moderación, su agenda antiderechos, autoritaria. ¿Cuáles son esos símbolos? Porque sí había una expectativa, debo confesar. Uno decía, bueno, una cosa es la campaña, ¿no es verdad? El mismo Carlos Suárez, que tanto se molesta con unos artículos que yo hago, el mismo Carlos Suárez, que es el estratega, fue el estratego de la campaña, dijo claramente que la campaña había sido exitosa porque había movido emociones y no propuestas. Y que realmente, pues, lo que se había visto no tenía nada que ver con más o menos lo que iba a hacer el gobierno, porque pues lo otro era emociones, campaña, en fin. Resulta que todo lo que ha sucedido, según usted, es muy parecido a lo que es la continuación de la campaña. De la campaña. Es decir, esta es una campaña. ¿Cuál es la emoción? La emoción es decir, la mayoría de los colombianos, trabajadores humildes, indígenas, mujeres, jóvenes, con una visión progresista, porque vivimos en una sociedad muy desigual, entonces queremos inclusión, respeto a esa diversidad. Todos esos, vamos a hacer una guerra cultural, así la llaman. Es una guerra contra todos nosotros. Sí. Contra los que no somos blancos de poder, trompistas, netanyujistas y de extrema derecha. La guerra es contra todos los demás, todos nosotros. Entonces, la campaña continúa, ese es el talante del gobierno, así nombró su gabinete, en el que por supuesto hay gente que tiene experiencia y trayectoria y calidad de servicio público y gente que no. Acaban de bajar al director de Planeación Nacional, que no lo propuso Petro, sino que propuso el vicepresidente José Manuel Restrepo. ¿Usted cree que lo bajaron? Y lo bajaron por ser gay, por ser padre de una familia con hijos adoptados, y lo bajaron porque dijeron, no, eso es contrario a los valores que representa este gobierno. Uh-huh. Este gobierno es homofóbico, este gobierno no tiene una visión de respeto a la diversidad, este gobierno va a proponer eliminar derechos de esa población, no podemos tener al gobierno, punto. Que lo propuso, que es muy amigo del presidente Restrepo, no importa. Que es un gran economista, no importa. Aquí lo que hay que nombrar es gente que comparta la guerra contra la mayoría de los colombianos, a la que decidieron llamar guerra cultural. Y yo quiero que tengamos claro que esa guerra cultural es contra todos nosotros. Entonces, en eso han sido hiperconsistentes. Sí. En lo segundo que han sido consistentes es en la distribución de los roles. ¿Sí? Aquí el presidente es el dueño del circo, es el que maneja la atención, ¿no? Es el que concentra todo. Cuando uno va a un circo, hay una figura que concentra la atención, que te tiene entretenido, ¿no? Mientras pasan los trucos de la magia por detrás, ¿verdad? Sí. Ese es el rol del presidente de la República. El rol del presidente de la República es seguir concentrando la atención, generando comentarios, causando emociones, su saludito. En la mitad de una tragedia, en la que la gente lo que espera es un abrazo, el presidente de la República va a tirar balones y mandar saludos militares. Porque esa es la estrategia de la campaña y va a seguir siendo la estrategia del gobierno. Y hay tiempo para hacer shows. El presidente es el que maneja la atención y él es el dueño del show.
el show que concentra las emociones y la atención. Otros que hagan la tarea de gobernar. Y lo tercero que pasó es que cosas que se hicieron desde que ganó hasta que se posesionó, pues nos han salido caras cuando de tratar de atender una emergencia se trata. Evidentemente, toda esta fanfarria, pues de que iban a hacer un mini palacete imitando a la Casa Blanca, pero en Barranquilla, pues les duró menos de 24 horas, porque bienvenidos aquí, las capacidades de coordinación de una emergencia están en Bogotá. En Bogotá, sí. Entonces, primera bobada, les tocó, pues la realidad los devolvió, ¿no?, a golpe. Segundo, haberse negado a hacer un empalme. Una brutalidad. Entonces, para coordinar el empalme, para saber cuáles eran las entidades, cómo está el estado del arte, para eso no hicieron un empalme. Y eso nos está costando en la atención de la tragedia. Aquí se perdieron las 72 horas iniciales, se perdieron vidas, porque todo muy desorganizado. Todo el mundo quiere ayudar, cientos de voluntarios, toda suerte de organismos de rescate, pero si tú no tienes un plan coordinado que le diga, usted rescata aquí, así, usted aquí, nos distribuimos. Entonces todas las manos se distribuyen de manera lógica, organizada, ordenada. En esas 72 horas hubiéramos hecho mucho más. Entonces ese no empalme nos costó literalmente en vidas y en capacidad de atención a la gente. Y lo tercero, pues que su equipo simplemente no sabe o tiene una profunda desconexión. O sea, tanto llamado a la emoción. Y yo les diría aquí, la emoción no es la rabia, no es el circo, no es el show, no es el saludito militar. La emoción más importante que necesita Colombia, y más en esta tragedia, es confianza y empatía. La gente necesitaba de su ministro de Vivienda que se fuera a recorrer las zonas para saber cómo va a volver a poner en pie 100.000 viviendas de Colombia. No, decidió irse a una playa. Los niños y niñas y jóvenes de Colombia, los maestros y maestras de Colombia, las familias de Colombia, las más de 100.000 familias afectadas, necesitan que muy rápidamente, en esa extraordinaria generosidad que ha mostrado el sector privado, las comunidades, los gobiernos locales y el nacional, reconstruyan muy rápidamente, con infraestructura temporal, liviana, rápida de hacer, sus escuelas y centros comunitarios. Es lo primero que hay que reconstruir temporal, para que los niños puedan ir a estudiar 8 horas, no 4, tengan estudio con sus maestros, más cuidado, más comida, para que los niños estén bien cuidados, no pierdan su educación y sobre todo el abrazo, el cuidado, la escucha, la atención psicológica que necesitan. Sí. Y además sus papás que están en un trauma terrible, en una tienda, habiendo perdido lo poco o mucho que tenían, puedan dedicarse junto con las autoridades a la reconstrucción, sabiendo que sus hijos durante 8 horas están cuidados, educados, alimentados. Reconstruir esa infraestructura no está proponiendo el gobierno. La señora ministra de Educación, que no tiene la menor idea de educación, Vivian Morales, se sentó en un escritorio en Bogotá a decir que lo que hay que mandarle a los niños es unas tabletas de educación virtual. O sea, ¿qué nivel de falta de conocimiento, de empatía, de lógica, de sentido común? Entonces, es un gobierno hiperdistante. Es un gobierno del poder, de los poderosos. Sí, muy distante. Pero unos poderosos hiperdistantes de la realidad cotidiana de la gente cuando las cosas van bien, y mucho más de la realidad cotidiana de la gente en medio de una tragedia. Una de las decisiones, una de las decisiones que tuvo, el presidente siempre había dicho, presidente Abelardo de la Espriella, que quien cometiera un error o quien no actuara, quien hiciera un acto de corrupción, cosa que pues todavía no ha pasado, no tendría cabida en el gobierno de la Patria Milagro. Pero el primer revés, que fue el ministro de Vivienda, que es un pastor, ¿sí? El ministro de Vivienda apareció, como usted dice, en momento de una crisis muy tenaz, pues pasando vacaciones en Santa Marta, muy tranquilo. Y la manera como él argumentó que lo que estaba haciendo era correcto, a mí fue lo que más me sorprendió. Sí, lo que más sorprendió, y además fue aceptado por el propio presidente, que había dicho que pues, sus funcionarios se debían al país, se debían a la Patria Milagro. Pero la pregunta que yo hago es, al ver cómo quedó de bien sentado el ministro de Vivienda, que le faltó empatía en un momento en que uno dice, bueno, es un pastor, ¿no? ¿Cuánto cree usted que le debe Abelardo de la Espriella a todas estas iglesias? Porque es que este es un pastor, Vivian Morales también es otra, miembro de otra iglesia, Carlos Alonso Lucio. Y al ver que este ministro es intocable,
el ministro de Vivienda, uno se pregunta, bueno, ¿qué hay también detrás de todo este, digamos, apoyo que tuvo esta campaña, la campaña que lo llevó al poder a Abelardo de la Espriella por parte de estos pastores, de estas iglesias? ¿Usted Pues, no le María sorprendió? Jimena, me sorprende, pero voy a usar, creo que quien lo ha resumido mejor eres tú en una frase. Y es que por ahora, el primer y único milagro de Abelardo de la Espriella ha sido reencauchar a los clanes políticos corruptos como tecnócratas, ¿no? Sí. Aquí está el clan de los Char gobernando, aquí está el clan de la política tradicional gobernando, aquí está el señor exalcalde de Bucaramanga, sí, hoy ministro de Vivienda. Siendo intocable. Y yo les diría, obviamente es una gran falta de empatía irse a una playa en la mitad de una tragedia cuando hay 100.000 viviendas caídas. Pero el señor exalcalde de Bucaramanga se robó el alumbrado público de Bucaramanga. Se lo robó. Y se lo robó y lo chatarrizó para dárselo a su cuñado. Esto está plenamente comprobado. Plenamente comprobado. Entonces, y sin embargo, no hay nada. Está nombrado, ¿cierto? Y además es cero empático. Y además, pero pues, intocable. ¿Por qué? Porque es el del clan corrupto del que ganó. Y esos tienen derecho a gobernar. Entonces, ese, para usar tu frase, pues es el único primer milagro que hemos visto de Abelardo. El de santificar lo insantificable, justificar lo injustificable, son los mismos clanes de siempre, con un ingrediente adicional, que también es de la política de siempre. Sí. Y es que, para usar una frase de Sergio, dice, pues, de con cómo se hace campaña se gobierna. Abelardo de la Espriella ganó las elecciones por un margen muy estrecho, con un apoyo muy decidido de iglesias evangélicas, de sectores empresariales y religiosos pro Netanyahu e Israel, a los que les debe la presidencia, con una intervención extranjera grotesca y por demás ilegal en la presidencia, en las elecciones. También de sectores trumpistas. ¿Y qué ha hecho? Pues lo que hace todo político tradicional, pagarle a quienes le dieron la presidencia. Pagarle a Netanyahu con unas decisiones de política exterior absurdas, pagarle a Netanyahu trayendo, aparte de su ejército, gente de inteligencia, no rescatista, a lavarle la cara. La misma gente que ha hecho un genocidio en Gaza, aquí viene con el uniforme limpio a jugar con nuestra desgracia para tomarse fotos. Es gente que realmente está haciendo inteligencia en Cali, no rescate en Cali. Pagarle a los sectores religiosos y políticos del gobierno de Israel con un compromiso de entregarles la inteligencia de Colombia para usarla además con propósitos políticos. No es contra los criminales, es contra sus contradictores políticos. Pagarle a los sectores del gobierno del presidente Trump, que lo eligieron, con plata, con apoyo, con intervención extranjera indebida, eso es claro. Pagarle con decisiones también de seguridad y de política interna de Colombia. Por aquí pueden pasar tropas extranjeras de Estados Unidos y ni siquiera le van a pedir permiso al Congreso. Cosa que luego ha sucedido, ni siquiera con el Plan Colombia. Habían conservado más las formas, incluso con el Plan Colombia. Aquí es como... Y además están aprovechando, obviamente, el terremoto para hacer todo esto y que nadie los cuestione. Entonces, le está pagando a los clanes regionales corruptos que lo eligieron, los Char, el exalcalde de Bucaramanga, la clase política tradicional, claramente. Le está pagando al gobierno de Netanyahu la inteligencia y tecnología y grupos religiosos israelíes junto con grupos evangélicos de Colombia. Y le está pagando a los sectores trumpistas a los que se eligió. Entonces, está pagando sus cuentas, está manteniendo su agenda autoritaria, de derecha y excluyente, y está aprovechando. Nadie está aprovechando más la desgracia por la que estamos pasando que el gobierno nacional y el presidente para encubrir todo esto. Es algo de lo que obviamente uno está concentrado es en ver cómo ayuda. Todos hemos estado en ver cómo ayuda, a dónde donamos, hablando a los amigos, mandando, gestionando, conectando a este con este, haciendo donaciones en especie. Y él mientras tanto está haciendo esto. Entonces nadie está usando más la desgracia de Colombia que el gobierno de Colombia. Usted, digamos, a mí me ha sorprendido mucho que en términos de la decisión que anunció el propio ministro de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, después de una reunión que tuvo en Panamá, ni siquiera lo hizo el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, sino que lo hizo... El anuncio lo hace el secretario de Guerra de los Estados Unidos, ni siquiera el presidente de Colombia. Peter Hegseth diciendo... Y más o menos pone al ministro de Defensa de Colombia ahí como
para que aparezca en la foto. Sí, y entonces él habla y dice, mire, es que ahora tenemos la autorización del gobierno, me acaban de decir que el gobierno colombiano ya aceptó que hiciéramos operaciones conjuntas en territorio colombiano. Yo quiero decirles a los que nos están oyendo y viendo que eso nunca ha pasado en Colombia, porque incluso con el Plan Colombia, la asistencia americana era asistencia en materia de tecnología e inteligencia, pero en despliegue territorial, pero no en despliegue territorial. Esto sería la primera vez, y me sorprende, Claudia, que este anuncio pues tampoco haya movido ninguna, digamos, ninguna voz, ni siquiera, yo no estoy diciendo pues de la sociedad. No, yo creo que les ha movido. Yo creo que sí. hay intelectuales, expertos en política internacional, de seguridad, sí, eso que lo han dicho. Lo que pasa es que no se oye, porque evidentemente pues todos en lo que estamos es viendo pues cuántas ayudas podemos mandar, cuántas colchonetas, sí. a dónde giramos, qué coordinamos, sí. Y nos enteramos de esto y decimos, qué horror, ¿qué es ¿no? esto? Sí. Qué horror, pero pues no hay tiempo para eso porque estamos concentrados en la solidaridad desde lo que podemos en ayudar a la gente del terremoto. Sí. Por eso estoy diciendo que nadie está usando manoseando más la tragedia que el gobierno de Abelardo de la Espriella. Que dice, qué bueno que hay tragedia, eso, hagamos esto, es inconstitucional, pero hagámoslo con el gobierno de Estados Unidos, eso ahorita ¿quién va a parar bolas? Y el que critique además le decimos que es una patria. No, o un guerrillero, como nos dicen. Guerrillero por default nos dicen a todos, pero además pues ahora patria. Entonces, hagamos esto con los Estados Unidos que viola la Constitución, pero no importa, hagamos esto de política exterior con Israel, pero no importa, yo tengo que pagarle a Netanyahu, ¿no? El billete, la inteligencia, la tecnología que pusieron para que pudiera ganar, hay que pagar. Hay que pagarle a la clase política regional. Bueno, que es corrupta, pues el señor, el condenado por corrupción, como el señor, el que coordinaba el empalme. Carlos Alonso Lucio, condenado por corrupción, coordinando el empalme anticorrupción. Ok. Un señor que se robó para robarse la chatarra. ¿Se acuerdan del alumbrado público, volverlo chatarra y robárselo? De verdad hay que ser muy vergajo, ¿sí? Eso fue lo que hizo el señor ministro de Vivienda. Y de ñapa, además, pues muy cero empático, digamos, en vez de atender la situación. La ministra de Educación no tiene la menor idea, ¿no? Yo creo que Vivian es una mujer decente, debo decirlo, pero pues claramente es una mujer de derecha, antiderechos, homofóbica, etcétera. La ponen a coordinar educación y la señora lo que dice, desconectar la realidad, es que hay que mandar unas tabletas donde no hay energía. Gracias. Y hacer clases virtuales. Si algo nos enseñó la pandemia, creo que han salido muchas secretarias de educación. Las historias, sí. Desde Edna, que fue mi secretaria de educación durante la pandemia. También quien la sucedió en el cargo. O sea, esto no tiene que ver con ideología. Isabel Segovia. A decir, hombre, si algo nos han enseñado tragedias previas, como la pandemia, es que los niños lo primero que necesitan es presencialidad, abrazo, cuidado, escucha. Claro, seguir educándose. Así que, en cambio, yo ayer, aprovecho aquí, María Jimena, para decir, parte de las cosas que he hecho, además de hacer donaciones, apoyar a mis equipos, en fin, en terreno, es hablar con muchos empresarios que realmente salieron a ver qué más hacen. Mire, Gabriel Jaramillo, que está en Pereira, por supuesto está en todos los temas del Altillano, todo eso puede esperar, ahora lo que hay es que reconstruir el eje cafetero. Conversé con él y me dijo, vea, aquí lo que hay que hacer es, estamos organizando un equipo de empresarios para reconstruir las escuelas, sobre todo en las zonas rurales. Todos los municipios del norte del valle, El Cairo, Argelia, Zarzal, Sevilla, todos esos están buenos. Igual o peor decaídos que Pereira o Cali. Y no están recibiendo ayuda todavía, ni en su casco urbano, ni en su zona rural. Entonces digo, vamos a concentrarnos en esos municipios, porque en las ciudades más grandes están llegando las ayudas, para que lleguen mejor las ayudas y para reconstruir muy rápidamente, temporalmente, un sitio que les sirva de primera infancia, de escuela, de cuidado a las familias, que funcione 8 horas, que tenga comida caliente. Entonces, por favor, llamé a Moris Armitage y le dije, ve, Moris, vos que sos un berraco, además produces materiales de construcción. Claro. Él está ayudando, anunció 20 mil millones de pesos de donación para el hospital del norte del Valle. Le dije, ayúdale a Gabriel, que quiere hacer eso. Y es lo más urgente que se necesita. Y el gobierno no va en esa dirección, ¿no? Está hablando cosas que no Pero ¿el gobierno en qué dirección va? Yo no en la dirección de tener educación virtual con tabletas. Entonces, qué bueno que hay empresarios en terreno con sentido común y con capacidad de ayuda
que sí lo están haciendo. Entonces, este no es momento de entrar en discusiones ni peleas, sino hacer lo que uno puede. Si uno sabe que hay gente comunitaria, familias y empresarios que en terreno pueden organizar ya la infraestructura de educación y cuidado, 8 horas con comida caliente, hay que ayudarles. Claro. Sin entrar en disputas con el gobierno. Hay que ayudarles porque eso es lo que hay que hacer rápido. Mantener el tema de colchonetas y kits de nocturnos y de alimentos no perecederos. Todavía hay muchas familias que los necesitan. Claudia, y más adelante todos nos iremos pues a ayudar a levantar una vivienda por vivienda. Yo quería irme con un equipo, distribuí muchas cosas y me dijeron, todavía no, porque estamos en modo, no hemos entrado en la etapa de reconstrucción, porque todavía hay mucha emergencia. Listo. Entonces seguimos mandando ayudas y ayudamos a los empresarios que quieren reconstruir las escuelas para los niños. Y luego nos iremos entonces a hacer voluntariado en viviendas en reconstrucción. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer sin entrar en grandes disputas con nadie, ni con el gobierno nacional. Este no es momento de eso, es de si cometen sus errores, que los cometan y uno tratar de ayudar en lo que sabe que está bien hecho. Claudia, de todas formas, usted pues viene, representa, digamos, una corriente política, usted se definió como centro-izquierda, y desde luego, pues es importante saber, bueno, ¿y en qué está la oposición? Usted no estuvo con el presidente electo, que ya no es electo, es presidente de todos los colombianos. ¿Cuál es el papel de la oposición hoy? Usted en este caso no tiene, bueno, va a tener partido ya, ¿o no? ¿Eso cómo está? ¿Cómo es esa historia? María Jimena, pues yo creo primero que la prioridad en este momento para Colombia no es la oposición, sino el socorro y la reconstrucción. Eso requiere hacer control político riguroso, sí. Pero la prioridad de Colombia en este momento no es la oposición política. La prioridad de Colombia en este momento sí creo que hay que hacer un es control hacer político. Control social y hacer control político para que la reconstrucción salga bien. ¿Sabes? Yo creo que sí, pero como usted mismo ha dicho, a través de eso se está utilizando. Claro, y eso es parte del control político que hay que hacer, y yo creo que hay voces que lo están haciendo y hay bancadas de oposición en el Congreso que lo están haciendo, y hay que entender que esa es su tarea, no es que sean insensibles cuando salen a denunciar las decisiones de política exterior con Israel, pero o a denunciar lo que se está haciendo en medio de la discusión con Estados Unidos, pues es que ese es su trabajo, eso es lo que ellos deben hacer también. Claro. De mi parte, ¿yo qué te diría? Un poco para retomar la conversación donde la dejamos la última vez. Yo sí, la valoración que tengo, porque además uno tiene que tener, ¿no?, humildad y decir, bueno, esto no nos pasó por de malas ni por milagro. Sí. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedó el escenario político de Colombia? Yo sí francamente creo que la ventana de oportunidad de lo que llamábamos el centro, una tercera fuerza, pues francamente se cerró. Se cerró por la polarización política, por la consolidación de la izquierda, porque el primer gobierno de izquierda, con sus aciertos y con sus errores, con ambos, generó una sobrereacción de derecha brutal. Exacto. Se cerró por la injerencia extranjera de gobiernos como el de Netanyahu y el de Trump en las elecciones. Se cerró por también la injerencia muy abusiva, digamos, la izquierda con razón denuncia esa injerencia extranjera, pero no denuncia su pedazo del lado, o sea, el nivel de intervención en la campaña que tuvo el gobierno nacional también fue brutal. O sea, esto fue una campaña hiper desequilibrada por punta y punta. Entonces, por múltiples factores, esta quedó siendo una cancha de 2 arcos, el progresismo y la derecha. Dentro de esos 2 arcos hay matices. Yo no soy del pacto histórico y no soy petrista, pero soy progresista y soy de centro izquierda. Y si lo que nos va a gobernar es un proyecto sectario, antiderechos, de derecha extrema, por supuesto yo tengo muy claro a qué sector pertenezco y voy a estar allí. Entonces yo creo que esta es una cancha con 2 arcos, la derecha y el progresismo. La derecha va a estar comandada por la extrema derecha, que tiene una agenda de guerra contra la mayoría de los colombianos y muy sectaria y muy antiderechos y muy de poder, de los poderosos para los poderosos. Claudia, una pregunta. En esa pelea, ¿quién entre Álvaro Uribe, que representa la derecha tradicional, y la ultra, que representa ahora a Abelardo, en los otros países pues han terminado derrotados la derecha tradicional por cuenta de los ultras? ¿Y aquí también? ¿Acá va a pasar lo mismo? No, ya pasó. Es que la derecha tradicional, sea el Partido Conservador o el Centro Democrático, pues perdió las elecciones con Abelardo. Sí. Ganó la extrema derecha, está claro. Y ellos, sí es cierto, son extremadamente coherentes
como extrema derecha. Son antiderechos, son homofóbicos, son antiindígenas, son antiafros, son antitrabajadores, son antimujeres, lo son, de frente. Y no lo están ocultando, sí, ni lo van a ocultar. Entonces, pero hay dos campos, es lo que quiero decir. Entonces a mí me parece que yo sí sigo diciendo, y lo voy a hacer, digamos, yo creo que el sector de centro izquierda, socialdemócrata, necesita organizarse. Uh-huh. Necesitamos organizarnos. El trámite de un nuevo partido socialdemócrata ante el Consejo Nacional Electoral sigue su curso, se toma un tiempo, pero digamos, yo creo que eso va en su trámite normal. Pues, ningún político quiere ayudar a crear un partido competidor, digamos, normal. Pero no le salió tan rápido como el de Abelardo de la Espriella a usted. No, además, nunca, digamos, este antecedente de que a un presidente porque gana le dan un partido, eso no dice la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia dice que usted tiene dos maneras de generar un partido en Colombia. Pasar el umbral de Senado, uh-huh, ¿sí? O hacer la decisión de un partido existente conforme a la ley. Aquí el Consejo Nacional Electoral se inventó una tercera, que no dice en ninguna parte de la Constitución, pero bienvenidos. El siguiente presidente. Milagro es que el poder logra milagros, sí, ¿no? Y ya tiene el presidente su propio partido y sí, va a seguir, en ciertas cosas va a coincidir y en ciertas cosas va a competir y a reñir con el centro democrático. O sea, hay una derecha, sí, y hay una extrema derecha, en cosas van a coincidir y en cosas van a haber tensiones. Uh-huh. Ahora, de este lado del mundo, del progresismo, pues yo la verdad sí me siento un poco decepcionada del rol que ha tenido Iván. Yo esperaba a un Iván que ejerciera el liderazgo que se ganó en las urnas. Sí. O sea, es que sacar casi 13 millones de votos tampoco es una tontería. Es evidente, y en eso lo entiendo a Iván, yo no le estoy pidiendo que él se crea más que Petro. No, es evidente que del pacto histórico el jefe es Petro, el expresidente Petro, y que él va a seguir ejerciendo ese liderazgo. Hasta ahí lo entiendo. Me parece razonable, me parece consecuente con un hombre aterrizado y ponderado como Iván. Pero eso no quiere decir regalarte un liderazgo. El presidente, Gustavo Petro es hoy expresidente. Es decir, entró en una etapa de su vida en la que tiene más pasado que futuro, pues porque ya tuvo el máximo honor de la vida. Sí. Mientras que Iván, pues tiene más futuro que pasado, porque va a seguir liderando primero la bancada más grande en el Congreso y segundo, el partido más grande de todo el sector progresista, que es el Pacto Histórico. Entonces, y escucho el Pacto Histórico, me parece normal decir, vamos a hacer nuestro congreso, nos vamos a organizar, vamos a escoger nuestros candidatos, uh-huh, vamos a hacer nuestras listas. Para las elecciones. Y mi única sugerencia ahí sería decir, los entiendo, ustedes son el partido más grande de este lado del mundo, progresista. Sin embargo, les diría con humildad, mirar un poquito hacia adelante. Aquí vamos a tener que enfrentar, a veces compitiendo y a veces unidos, a una derecha extrema brutal, que además va a usar esta tragedia para legitimarse. Ayer uno de mis amigos cumplía años y lo invité a comer y me dijo, ¿pero tú cómo crees que va a estar Abelardo en un año? Le dije, bien. Bien. Parte del supuesto de que bien. Primero porque no queremos que le vaya mal en la mitad de semejante tragedia. Uh-huh. Y segundo porque la tragedia lo va a legitimar. Va a moderar las voces de oposición y control, pues porque nadie quiere salir a hacer un control absurdo, sí, y una oposición absurda en la mitad de una tragedia. Sí. Entonces, pero él cometa los errores que cometa, lo antiderechos que sea, la tragedia del terremoto al que más va a proteger es Abelardo. Y pues no es tonto tampoco, entonces no creo que vaya, digamos, a dilapidar todo su capital político. Así que cuenten con que cuando lleguemos a las elecciones de octubre del 27, Abelardo va a estar bien, va a tener capacidad, va a venirse con toda a consolidar la hegemonía, que es por lo que viene. A las elecciones. Ya no solamente nacional, sino local. Y para poder enfrentar eso, la unión hace la fuerza. Hay que, dentro de los matices del mundo progresista, sí, hay que competir, que el Pacto Histórico ponga sus candidatos, por supuesto, y que otras fuerzas progresistas, centroizquierda, socialdemócratas, también pongamos los nuestros y haya unas solas primarias para escoger candidato o candidata único a las alcaldías y gobernaciones y para hacer listas conjuntas, por votación, no por bolígrafo, ¿no? Por votación intercaladas. Ese es un ejemplo que ha dado el Pacto Histórico en las elecciones nacionales. Me parece un gran ejemplo a seguir. Intercaladas hombres, mujeres, con representación de jóvenes y de los diferentes sectores. Hay que acordar unas reglas, competir en unas mismas primarias para organizar
una sola lista progresista y una sola candidatura progresista. Es mi opinión de cómo tenemos que organizarnos, manteniendo la ayuda, la prioridad en la gente, en el servicio, por supuesto los que tienen función de control político, haciendo su labor de control político en el Congreso, pero si no consolidamos una plataforma progresista, aquí van a venir con todo lo que ganaron la presidencial, IA, intervención extranjera, inteligencia extranjera, Netanyahu, Trump, la unión de poder económico, poder político de la derecha en Colombia, que es muy poderosa, y además el gobierno. Es contra eso que nos vamos a tener que enfrentar en las elecciones. Claudia, ¿y usted ha logrado hacer, digamos, a conversar con el pacto, con Iván, esta idea de hacer listas conjuntas a través de las urnas? Esa me parece una muy buena idea. Sí, sí, María Jimena, yo pues hice mi tarea en segunda vuelta, yo creo que la hicimos bien, la verdad. Sí. Si no hubieran perdido tiempo en ese arroyo fantasioso del fraude, además de un talante muy antidemocrático, si algo tiene que ser uno en la vida, es buen ganador y sobre todo buen perdedor. Yo como le digo a todo el mundo, yo he perdido todas las elecciones de mi vida en 30 años, excepto 2. Digamos, y uno tiene que aprender que a veces se gana, a veces se pierde, y lo que no puede perder es el alma y la cabeza. Entonces, primero yo creo que perdieron tiempo en eso y que si no hubieran perdido tiempo en eso, hasta de pronto hubiéramos ganado la segunda vuelta. Pero bueno, eso ya se quedó como se quedó. Creo que ahora toca serenarse, ¿cierto? Primero ayudar a la gente, no hacer una oposición mezquina, sino una oposición constructiva, y mantener la prioridad en ayudar a la gente que nos necesita. Y lo tercero, organizar nuestro campo de la cancha. Pero ¿cómo y nuestro campo de la cancha, insisto, tiene esta perspectiva. Yo hablé con Iván me dijo, me parece muy razonable, muy razonable, creo que es algo que hay que conversar, pero las conversaciones con Iván siempre terminan en lo mismo, que es, me parece muy razonable, extraordinario, sigamos coordinando, sigamos hablando, pero hay que preguntarle al presidente Petro. Ok, entonces, bueno, no sé qué conversación tendrán allá. Conversé con otros sectores, con otros amigos, con Guillermo Rivera, con Juan Fernando Cristo, que también hace parte de este mundo progresista. Tú que lo tuviste aquí ahora de analista, te ganaste un gran analista que es Roy Barreras. Roy. Pues me dijo, me parece razonable, sí, tiene razón. Y con muchos otros sectores, amigos míos de nuestro movimiento de Imparables, amigos del Verde, que hay gente que dice, pues sí, yo, digamos, creo que esa es lo que deberíamos hacer. Entonces, mi llamada aquí es a la sensatez, a la humildad y a trabajar como hormiguitas. ¿Sabes? No matándonos, sino colaborando. Vamos a competir porque pues, los socialdemócratas no somos iguales al pacto, pero coincidimos en muchas cosas que se van a volver fundamentales. Que aquí el reconocimiento de ser mujer, ser joven, ser afro, ser indígena, ser trabajador, ser progresista no sea un pecado por el que te estigmatizan y literalmente te excluyen o hasta te matan. Que hay que mantener una agenda que no sea de los poderosos para los poderosos, sino de la gente para que la gente tenga seguridad, tenga salud, tenga mejor educación. Que hay que concentrarse en reconstruir 400 municipios de Colombia, 40 de ellos en un estado muy, muy, muy crítico. Que hay que recuperar las escuelas, que hay que recuperar 100.000 viviendas y que hay que seguir haciendo un control político riguroso. Yo creo que humildad, organización y un control político sensato es lo que nos corresponde hacer en este momento. Quiero contarle que tenemos, Claudia, 2.520 personas viéndonos entre YouTube, TikTok e Instagram. Muchas gracias. Está muy interesante la cita. Pero yo quería hacerle la pregunta, mientras que se está haciendo todo eso, y yo creo que es parte pues de la estrategia que tiene que tener la oposición, ¿cómo se hace para hacer un control político en medio de esta tragedia? Y lo digo por esto. El presidente ha hecho 2 movidas en el Congreso que me han sorprendido. Primero, retirar la ley de competencias. Un presidente que ha hablado de una cosa que a mí me parece que es muy importante y con la cual, fíjese, estoy de acuerdo, que es la descentralización. Pero no es la misma descentralización entonces
que tenemos en la mente muchos colombianos, porque al retirar la ley de competencias, que es precisamente el camino con la descentralización de verdad, con el que se va a establecer, a los territorios le demos competencias y recursos. Es correcto, que es lo que falta para que el acto legislativo que se aprobó pues entre en vigencia, ¿no es verdad? Eso me sorprendió, primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con que mientras se está discutiendo cómo es que se va a reconstruir este país, en fin, todo esto, el presidente mete proyectos como, por ejemplo, que necesitan ser aprobados por el Congreso, cambiar a Bogotá por Barranquilla como sede presidencial. Segundo, eso es la realidad, se lo devolvió en 24 horas. Salirnos, bueno, pero lo va a presentar, salirnos del Estatuto de Roma, de un tratado que se aprobó en el 1900, creo que lo sancionó Andrés Pastrana. Sí, tengo algo así. Fue un gobierno de derecha el que nos metió a la Corte Penal Internacional. Fue un gobierno de derecha. O sea, esto no es ninguna idea que es Andrés Pastrana, de izquierda. Que ahora está con él, que ahora está muy querido con Abelardo Lasprilla. No, toda la derecha está unida alrededor de Abelardo Lasprilla, sin duda. Esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo se hace? María Jimena, sobre la ley de competencias, debo decir que yo también la hubiera retirado. Esa es una ley necesaria, pero como estaba hecha, era una ley antitécnica e absolutamente insostenible fiscalmente, antes de que tuviéramos que reconstruir 400 municipios, cosa que nos va a costar 30 billones de pesos, o sea, 3 reformas tributarias. Entonces, ya antes de esta situación, era una ley antitécnica y fiscalmente insostenible. Con esta situación, pues más. Entonces, yo lo hubiera retirado también. Lo que sí espero es que hagan una ley técnica y fiscalmente sostenible y la presenten rápido, porque la verdadera descentralización, yo entiendo que Barranquilla está muy orgullosa y que haya una sede alterna de la presidencia en las regiones. Bien. A mí no me parece mal, me parece bien, pero eso no es descentralizar, eso es show. Eso es show. Entonces, algún día tiene que parar el show y haber gobierno. Ese día no va a llegar, porque el rol del presidente de la República, de Abelardo de Lasprilla, es mantener el show, ser el foco de la atención, ser el centro del circo. Ese es su rol, porque eso es lo que sabe hacer. Sí, sí, sí. Hablar duro y hacer la señal y ser no sé cómo, y inspirar no sé qué, y mandar balones en la mitad de una desgracia, donde la gente no tiene ni agua, ni comida. Pero el señor llega con balones marcados de su campaña a hacer una politiquería burda. Pero todo de eso estamos hablando aquí, y de eso se trata la economía de la atención en la era de la inteligencia artificial. De mantenerte entretenido hablando de algo y no de lo realmente importante. Y ese rol lo cumple Abelardo Lasprilla y lo va a seguir cumpliendo. Lo que hay que hacer es el control político de su entorno y su equipo, que es el que de verdad ejecuta las decisiones. Entonces, la ley de competencias, como te digo, yo creo que era antitécnica y fiscalmente insostenible. Ojalá lo presente rápido. Lo que tienes que presentar una nueva. Y sobre el resto, pues, María Jimena, no me gusta, pero no me sorprende, porque es que eso fue lo que ganó. Es que la gente tiene que entender que su voto, y la mitad de la gente, ahora yo me encuentro con gente que me dice, qué horror lo que está haciendo, ¿no? Yo voté por él, pero no era para eso, era porque me preocupaba Petro. No, qué pena. Esto venía con un paquete completo. El señor nos anunció exactamente qué iba a hacer. Sí. Nos dijo que se iba a aliar con Israel para tratar a la oposición de Colombia como Israel trata a los palestinos, o sea, matándolos. Lo dijo, hay grabaciones. No son fake news ni son videos falsos. Lo dijo, y ustedes votaron por eso. Votaron por una política trompista, aislacionista, homofóbica, contra las mujeres, contra los derechos. Entonces ahora no me digan que están sorprendidos de que el gobierno hace ejecuciones homofóbicas, ejecuciones belicistas, ejecuciones inconstitucionales. Entonces, la gente que votó por Abelardo, no por Abelardo, sino porque no hubiera continuidad de un gobierno progresista con Iván, pues ahora está descubriendo la realidad, ¿no? Y esa es la agenda de ellos. Pero la prioridad de ellos es declarar mucho. Los altos. Pero ¿por qué esto todavía no importa mucho? Porque son decisiones de política exterior. Un colombiano promedio, María Jimena, que todos los días tiene que pararse a ver cómo lleva a sus hijos al colegio, abre su negocio, mantiene su empleo, mejora el transporte no le importa público. Que Colombia que no respete el derecho internacional. No sabe dónde están los altos de Golán, y no es la prioridad de su vida. Entonces no es que la gente sea ni ignorante ni inconsecuente, sino que tiene un montón de prioridades. Pero ¿por qué delante. No le explicamos por qué es importante? Lo que pasa es que todo eso va a terminar repercutiendo en su vida.
Claro. ¿Por qué no explicamos por qué es importante y por qué Colombia firmó en el 2002, aquí tengo, el 5 de agosto del 2002, al finalizar su mandato, el presidente Andrés Pastrana ratificó el Estatuto de Roma? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en un país Pero que ha tenido 10 qué millones significa el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma es un tratado en el que participó Colombia, que plantea la competencia, le da la competencia a la Corte Penal Internacional para investigar, ¿sí?, y los crímenes de guerra cometidos en Colombia. Solo en cualquier país, que sea suscriptor. Que sea suscriptor, o sea, que haya firmado el Tratado de Roma. La única condición que dejó muy clara es que esos crímenes los podía investigar la Corte Penal Internacional solo si en la justicia colombiana no se investigaban. Claro, entonces eso porque es importante para nosotros. Y el gobierno, lo que ha hecho, el gobierno del presidente Abelardo Asprilla, es cumplir su promesa, que es la de sacar a Colombia, pues hasta ahora no lo ha podido hacer porque tiene que hacerlo a través del Congreso, sacar a Colombia de ese Tratado de Roma, que pues la metió en la aceptación de la Corte Penal Internacional. Y hoy la Corte Penal Internacional está siendo blanco de un ataque virulento por parte de Donald Trump y de Netanyahu, porque los está juzgando a ellos, que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Porque está investigando como el genocidio en Gaza, por ejemplo. Es correcto. Entonces, ¿por qué atacan a esa Corte? Pues porque la Corte está haciendo lo que debe hacer, que es no solamente perseguir la impunidad de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en países en desarrollo y pobres, sino perseguir también esos crímenes de los países más poderosos, como Israel y Estados Unidos. Entonces ellos dicen, no, momentico, no. Esa Corte era para que juzgara a los pobres, a los países pobres. A los países poderosos, no. Nosotros sí podemos hacer lo que se nos dé la gana, matar gente impunemente y nadie nos puede juzgar. Colombia suscribió eso porque Colombia ha tenido un conflicto brutal con 10 millones de víctimas, con incontables delitos contra la humanidad, crímenes de guerra contra la gente, contra la humanidad. Entonces, el Tribunal de Roma y la Corte Penal Internacional se creó para que eso no quede impune, para que si aquí a alguien se le ocurre darle impunidad, indulto absoluto, cero juzgamiento, una corte pueda decir, pues yo asumo la competencia y lo juzgo, e incluso juzgo al Estado por haber dado impunidad. Pero mire el doble juego. Colombia ha dicho todo el tiempo, con razón, señores de la Corte Penal Internacional, ustedes no tienen nada que hacer aquí porque el Estado colombiano está juzgando esos delitos. No los puede juzgar por la justicia ordinaria porque son millones de delitos. Entonces hemos creado una jurisdicción transicional que primero se llamó Justicia y Paz, que en el proceso con los paramilitares, y luego se llamó la Jurisdicción Especial para la Paz, con el proceso con las FARC. Entonces, lo que le dice al Estado colombiano es, no señor, yo no le estoy dando impunidad a esos crímenes a mis ciudadanos, yo tengo una jurisdicción interna de justicia transicional en la que estoy juzgando. Bueno, voy lento, pero voy avanzando. Y resulta que Abelardo ahora quiere hacer las dos cosas, que es decir, no quiero la JEP. Quiero que todo lo que está ahí, no me gusta que lo de las FARC quede impune, pero sí para que lo de las FARC quede impune, para que lo del Clan del Golfo y los paramilitares, ¿no? Sí. Que han sido aliados de la derecha, quede impune, toca acabar esa jurisdicción, mejor acabarla. Entonces, al tiempo está atacando a la JEP, que es la jurisdicción de justicia transicional con la que se juzgan esos delitos de crímenes de guerra, y al tiempo está diciendo, y me salgo de allá. Entonces, las víctimas de Colombia, ni justicia internacional, porque se saldría Colombia del Tratado de Roma, ni justicia nacional porque quieren acabar con la JEP. O sea, impunidad plena, que ha sido en últimas, hay que decirlo, el gran objetivo de la derecha. El gran objetivo de la derecha ha sido que las FARC paguen todo en justicia ordinaria y que ellos no paguen nada y queden impunes y siempre puedan decir, es que nosotros pobrecitos. Era defensa legítima. Exacto. Que nos aliamos con los narcos, con los paras, que creamos paramilitares, que toleramos falsos positivos y abusos dentro de la fuerza pública. Esto era en un acto de defensa legítima. Que es la misma narrativa del gobierno de Netanyahu frente a todos los palestinos. ¿No? Como hay grupos terroristas que tienen palestinos, yo tengo derecho a matar y exterminar a todos los palestinos. Entonces, es lo mismo acá. ¿No? Como
tengo sectores de la guerrilla aliados con el narcotráfico que han atacado a la sociedad colombiana, a la derecha y al Estado colombiano, yo tengo derecho a matar a todo el progresismo. Porque esa es la manera de defenderme. Sí. Es la misma narrativa. Entonces, María Jimena, para el mundo en general, que está viendo esta ola de populismo autoritario, brutal, tal vez la elección más importante no es la elección de los alcaldes y gobernadores del año entrante, no es la próxima elección de Lula en Brasil, es el midterm elections, las elecciones de medio término del Congreso de los Estados Unidos en noviembre. Porque ahí se va a decidir, y lo van a decir son los ciudadanos norteamericanos, no nosotros, si quien ha desatado esa ola de populismo autoritario, ¿no? O no desatado, porque no es así tampoco, pero profundizado y empoderado, esa ola de populismo autoritario, que es la dupla Trump-Netanyahu, empieza a tener algún control o no. Y eso dependerá de quién termine controlando la Cámara de Representantes en Estados Unidos y qué partido y qué sectores dentro de los partidos demócrata y republicano terminen controlando la Cámara y el Senado. Pero aún después de esas elecciones, el presidente Trump, que fue legítimamente elegido, por supuesto, es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, pues le quedan más de 2 años de periodo. Entonces, esta dificultad muy poco puede cambiar. Va para largo. Por eso es que yo digo, el contexto global, aún si hay algún resultado de equilibrio en las elecciones de medio término del Congreso de Estados Unidos, ahí va a estar Netanyahu, ahí va a estar Trump, esta ola de populismo autoritario intervencionista. Intervienen con plata, con inteligencia, con tecnología, con inteligencia artificial en elecciones de países. Lo hicieron en Colombia y gracias a eso ganó Abelardo, sin duda. A los aciertos y a los errores del gobierno Petro también. Y por supuesto a la extraordinaria capacidad de show y marketing de Abelardo de la Espriella. Pues hay que reconocerle ese talento. Muy impresionante. Entonces, esa noche difícil, ese trasegar difícil para los que creemos en el pluralismo, en la democracia, en el equilibrio de poderes, en los derechos para todo el mundo, en la iniciativa privada como motor de la economía, pero también en la construcción de justicia social en una sociedad tan desigual, a los que celebramos la diversidad, no solamente de la naturaleza, sino de la sociedad. Celebramos que haya gente de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de centroderecha. Afros, Celebramos que haya afros, que haya indígenas, que haya trabajadores de distintos talentos, que haya jóvenes con pensamiento crítico. No vemos en la diversidad y el pluralismo, ni de la sociedad, ni de la naturaleza, una amenaza. Al contrario, esa es nuestra esencia. Lo que ha hecho Abelardo de la Espriella y en general esa derecha populista autoritaria es declararle a esa mayoría de la sociedad una guerra. Decirle, ustedes son un peligro y aunque son la mayoría, nos vamos a inventar un mecanismo de atención, inteligencia artificial e intervención extranjera y plata que los tenga como si fueran una minoría. Y los vamos a atacar con todo lo que tengamos, con todo, incluida la fuerza bruta. Entonces, realmente es un momento difícil, pero esto no es ni para sentarnos a llorar, ni para desestimularnos, sino para tener los pies en la tierra. Todo el ánimo, toda la humildad, toda la capacidad organizativa, toda la capacidad constructiva para organizarnos. ¿Y cómo organizarnos? Yo creo que así. Tú estás haciendo tu rol de periodista y en general el periodismo está haciendo la labor muy valiente de mantener una voz independiente y de control social. Yo creo que los partidos que están en el Congreso y demás que tienen la labor de hacer oposición y control político lo van a hacer. Y espero que lo hagan de una manera no mezquina, sino muy constructiva y seria. Y creo que lo que nos corresponde a los que estamos en el mundo progresista, pues es organizarnos. Y la manera de organizarnos es hacer unas primarias, una sola elección por voto popular, con unas reglas muy claras, donde escogemos candidaturas únicas, alcaldías y gobernaciones, y una sola lista progresista, cremallera, intercalada, con representación de mujeres, de jóvenes, de los diferentes sectores de la sociedad, que con mucho orgullo somos y con mucho orgullo representamos. Una última reflexión, Claudia, cuando yo la oigo, siempre es que le da a uno cierto temor de que digamos que en este proceso se reviente el canal institucional y de pronto se inicia una nueva ola de violencia. ¿Usted siente eso?
Yo siempre he sido muy optimista en ese sentido y pienso que este país cambió. ¿Usted sigue pensando eso? Pues más que pensarlo, es que las evidencias de diferentes científicos sociales y periodistas indican que en Colombia estos intentos de exclusión y estigmatización de la mayoría de la población, que tiene una visión progresista y de justicia social del mundo, terminan en violencia. Nuestra buena amiga María Teresa Rondero es una gran periodista colombiana. Tiene posiblemente uno de los mejores libros que ilustra eso en la historia de Colombia, que es Guerras Recicladas. Y las guerras se reciclan no solamente porque hay rentas criminales y narcotráfico y eso genera un incentivo para tener ejércitos privados e ilegales. Esa es una parte. Las guerras se reciclan porque mientras haya abandono de la población, poco Estado legítimo y fuerza pública legítima, esas rentas criminales y ejércitos criminales copan territorios y poblaciones y generan violencia. Esa es una parte de la explicación. Pero la otra parte de la explicación es que los sectores políticos, sociales de las élites deciden usar formas de estigmatización y formas de violencia contra la mayoría de la población, a la que temen por lo que son, por el color de su piel y porque generan demandas legítimas de inclusión. Dicen, no estamos dispuestos a vivir sin agua y en la pobreza toda la vida. No estamos dispuestos a vivir con menos de un salario mínimo en la informalidad y sin educación de calidad toda la vida. Y esa población en Colombia estuvo muy callada y sometida por la violencia. En la medida en que la violencia en los últimos 10 años bajó, la gente teniendo menos plomo encima se organizó, levantó su voz. No es casualidad que fue en estos 10 años, desde el proceso de paz del 16 con todos y sus problemas, hasta hoy que se consolidó el pacto histórico. O sea, eso pasó porque hubo menos plomo, más organización y más democratización. Y esa organización democratizante a la que tanto le teme la derecha y a la que se organiza para obstruir. Y yo sé que hay muchos sectores de derecha que no tienen ese temor, que tienen una visión de que hay que construir una sociedad más progresista y justa. Pero le genera tanto temor Petro, que dicen, no importa. O sea, yo sé que se necesita una sociedad más justa, pero si tenemos que acallar esa sociedad justa e irnos detrás incluso de un personaje mafiosongo, extremo, radical, unido con Netanyahu y Trump, preferimos irnos detrás de eso que la conducción de las cosas progresistas las tenga una persona como Gustavo Petro. Ahora, Petro ya es expresidente. Sí. Entonces habrá que reconstruir, él va a seguir teniendo un liderazgo. Lo mismo que Uribe ha tenido un gran liderazgo sobre los sectores de la derecha en estos últimos 20 años sin ser presidente. Pues va a pasar con Petro. Y además a Petro, en eso sí tiene razón, toda esa persecución a Petro, meterlo en la lista Clinton, amenazarlo con que lo van a extraditar, es un aviso de decir, estamos dispuestos a hacer esto, que es totalmente un abuso de poder, contra el líder más grande de la izquierda, ahora contra cualquier ciudadano del común, se imaginará, ¿no? Entonces, claramente, toda esa amenaza abusiva de extradición, de judicialización sobre Petro, es para mandarle a los demás millones de colombianos un avisito. Hacemos esto contra él, contra usted haríamos pues eso y más. Entonces, es un mecanismo de control y contención. Y eso, desafortunadamente, en la historia de Colombia, ha producido incontables guerras recicladas. O como dice el profesor Francisco Gutiérrez Anín, intentos incluso genocidas por motivaciones políticas. Aquí se ha exterminado gente por motivaciones políticas. Aquí se ha exterminado la Unión Patriótica. Eso no pasó por allá en un país africano, pasó aquí, hace menos de 40 años. Entonces, sí me da ese temor. Creo que hay muchas otras cosas que también nos protegen. Hoy hay una sociedad civil más organizada, un sector progresista no mejor tenemos representado. Las FARC, no tenemos una guerrilla que quiere tomarse el poder. Hay un sector empresarial y un sector de derecha que no es así de loco, ¿no? Y de recalcitrante, pero que está ahí agazapado debajo de Abelardo de la Estrella porque no tiene más opción. Digamos, unos lo hacen por gusto y otros porque toca, ¿no? Pero también creo que así hay como nuevos riesgos, también hay nuevas protecciones. Y por eso mi llamado a la humildad, al control político con sensatez, constructivo y a la organización. Muchas gracias, Claudia.
Nos quedamos un tricito un tricito de tiempo sin cámara, pero le agradezco mucho. Espero volverla a tener por acá. Con gusto, María Mina. Mil gracias por haberme sacado de la hibernación. Exactamente, la logré. Muchas gracias, Claudia López. Un abrazo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.